Hola, mi nombre es Adriana Montes, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Les quiero compartir el tema sobre fundamentos de la acción psicosocial, un tema que involucra asuntos como lo que se entiende por los sistemas y el pensamiento complejo, también los fundamentos teóricos de ese pensamiento, las características de la acción psicosocial y la diferencia de estas acciones con la intervención terapéutica tradicional. Entonces, para comenzar, en cuanto a lo que se entiende por sistemas y pensamientos complejos, quiero citar a Edgar Morin, que en su libro El Método, en el año 93, mencionaba que un sistema es una interrelación de elementos que constituyen una unidad global. Esto en cuanto al individuo significa que las personas hacen parte de diferentes sistemas o grupos que van desde el microsistema hasta un macrosistema, por decir, desde la familia hasta las sociedades globales. Esto también implica que en este tipo de sistemas se tengan que encontrar infinidad de interrelaciones que van y vienen, es retroalimentada por la experiencia interna y externa dentro de estos grupos o sistemas. Por lo tanto, esto es lo que implica la complejidad. La complejidad no debe ser entendida como algo difícil, sino una cantidad de variables a tener en cuenta a la hora de poder hacer una intervención psicosocial. Hay unas teorías en las que se basa Morin para poder hacer sus aportes y planteamientos en cuanto a la complejidad, y tenemos dentro de estas teorías la teoría de sistemas. Es la teoría en que Morin plantea que la organización de los elementos del sistema no definen solamente a estos como la unidad de manera independiente, ni tampoco como algo aislado, sino que estos componentes del sistema tienen esas interrelaciones entre sí y generan un circuito polirrelacional, ya que el mundo se mueve en general en cuanto a sistemas, cualquier tipo que sea micro, macro, meso, exosistema, y vamos viéndonos involucrados dentro de los diferentes grupos sociales, desde lo más simple hasta lo más complejo, y incluyendo que los grupos pequeños también tienen muchísimas interrelaciones entre sí. Esto es lo que Morin, desde la teoría de sistemas, menciona como lo complejo. En cuanto a la teoría cibernética, tenemos también que Morin propone que los fenómenos no deben ser concebidos aislados al entorno. Cuando hablamos de la cibernética, se menciona a veces que es la teoría de las máquinas, pero esto no quiere decir necesariamente que se encarga de estudiar los objetos, sino que se encarga de estudiar los comportamientos. Así las cosas, entonces la pregunta sería, no es qué es esto, sino qué hace esto, como que cuál es su funcionalidad. De este modo, entonces, en la teoría cibernética nos interesa más es esas interrelaciones que se dan dentro del sistema y los demás sistemas de modo interno y externo. Así podríamos entender que hay una influencia del individuo en los demás sistemas como los demás sistemas dentro del individuo. Vamos entonces entendiendo ahora sí lo que es la complejidad. En cuanto a la teoría de la información y de la comunicación, Morin consideró el lenguaje y la comunicación humana como el primer modo de representación simbólica de la realidad, lo que también lo hace complejo debido a la capacidad que tienen las personas de tener diferentes formas de expresarse y de interpretar este lenguaje. Y también Morin, dentro de estos fundamentos teóricos, se basa en el legado que ha dejado Piaget, quien habla sobre un principio auto-eco-organizador. Y es que aquí el sujeto no se puede concebir aislado, como lo mencionaba anteriormente, sino dentro del contexto, y debe ser ecologizante, es decir, no se puede apartar de todo lo que le rodea, de todo su entorno, ya que estas interrelaciones influyen precisamente en el comportamiento, tanto individual como colectivo. En cuanto a las características de la acción psicosocial, entonces podemos encontrar que no es asistencial esta acción psicosocial, sino que lo que buscamos es cambiar y transformar a los grupos.
Se necesita entonces la participación de los involucrados, que son los sujetos que hacen parte de esta construcción. No trabaja aquí el psicólogo de manera unidireccional, sino que debemos trabajar en compañía de los miembros del sistema. También una característica es que está enmarcada en el ámbito de los derechos humanos y sociales de los ciudadanos, por lo que no nos podemos apartar de las diferencias, de las idiosincrasias, de lo que son los enfoques diferenciales, étnicos, etcétera, de género. También una característica es que es una acción mediadora entre los usuarios y la estructura institucional. Por lo tanto, el psicólogo comunitario busca con estas acciones es poder identificar las problemáticas, las realidades en que vive el sistema, los miembros del sistema, para poder ser como el puente de búsqueda de soluciones a sus necesidades y problemáticas. Es contextuada, por lo tanto, esta característica es importante porque no podemos aplicar un modelo de intervención que sea como estándar, sino que necesitamos evaluar a cada comunidad de manera distinta, de manera independiente, para poder comprender sus interrelaciones y todas sus complejidades y de este modo diseñar el programa de intervención apropiado para ese caso específico. También se busca la participación, el empoderamiento y la toma de decisiones de los usuarios, de modo que podamos generar en ellos el poder y la capacidad de hacer cambios y transformaciones dentro de ese sistema en el que se encuentra, que puede ser un cambio y una transformación para sí mismo, como puede ser aportando para el cambio social o de su propio entorno. Hay algo que es importante diferenciar y es lo que es una acción psicosocial y lo que son las intervenciones terapéuticas tradicionales. De modo que por el lado de la acción psicosocial encontramos que es un proceso integral y permanente que lo que busca es la capacidad de desarrollar a estas personas, a estos individuos, a las familias y las comunidades. También es importante entender que la acción psicosocial está basada en la bidireccionalidad, como ya lo mencioné, no puede trabajar solamente la perspectiva del psicólogo, sino comprendiendo las idiosincrasias de los miembros del sistema. Se contempla la interdependencia de lo individual con lo grupal, de modo que aunque hagamos una intervención individual, no podemos descontextualizarlo de todo lo que le rodea. Por lo tanto, también es importante hacer un trabajo colectivo, grupal y comunitario. Se entretejen aspectos multidisciplinarios que provienen de la cultura, que provienen de lo social, de lo económico, porque todos son aspectos que influyen en el individuo. Permite que los sujetos puedan también ejercer control y poder sobre su entorno para poderlo transformar. Por otro lado, en cuanto a la intervención terapéutica tradicional, pues normalmente se considera solo lo individual, entendemos o se entiende más bien que el individuo es el creador de su propia salud o de su enfermedad psíquica, por lo tanto es quien debe tener la autorregulación y el control. Es un proceso individualizado, solamente se trata con el paciente para tratar enfermedades psíquicas y también para los trastornos mentales, por lo que tan es así que se contempla la remisión a psiquiatría en los casos extremos donde se necesite la medicación y tratamientos que requieran atención especializada. Y además se revisan aspectos internos como el inconsciente en el caso del psicoanálisis. Para concluir este tema, entonces, podemos entender que las acciones psicosociales, el trabajo comunitario y el enfoque psicosocial en cuanto a la acción psicosocial, definitivamente es una acción que hacemos grupal. No podemos hacer solamente la intervención de un individuo pensando que por medio de él vamos a conocer su entorno o vamos a identificar un comportamiento colectivo. Es importante entonces que podamos hacer un trabajo responsable, a conciencia, y la única manera de poder influir en un sistema es conocerlo, acercarse, estudiarlo, ser parte de él y ayudarlo a transformar.